Bienvenidos todos a esta segunda sesión de la Unidad 4 de Macroeconomía de Comercio Internacional. En este caso estaremos viendo lo que es balanza de pagos específicamente. Entonces vamos con el concepto de este mismo. La balanza de pagos es un documento contable donde se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimiento de capitales de un país con el exterior. La balanza de pagos, a su vez, está compuesta por cuatro cuentas principales. Uno, la cuenta corriente, que permite conocer el estado de la economía de un país, la que a su vez se compone por cuatro subcuentas. Uno, la de saldo en bienes, que refleja las exportaciones e importaciones de mercancías. El saldo en servicios, que representa transporte, viajes, comunicaciones, servicios financieros, seguros, de gobierno y otros servicios. El saldo en renta, que representa o refleja la remuneración a empleados y la renta de la inversión. Y las transferencias corrientes, que representan pagos sin contrapartida, como ya veremos. La segunda cuenta principal es la cuenta capital y financiera, que refleja los movimientos de capitales de un país. Y esta a su vez se divide en dos, como su nombre lo indica, en una cuenta capital, que refleja las transferencias de capital y enajenación de activos, y la cuenta financiera, que representa los activos del país en el extranjero y viceversa, es decir, los activos de entes extranjeros en nuestro país. La tercera cuenta principal viene siendo la cuenta de errores y omisiones, que registra todos los errores de contabilidad en los movimientos de dinero en las diversas cuentas de la balanza. El criterio del FMI, es decir, del Fondo Monetario Internacional, indica que esta cuenta no puede ser mayor al 5% del conjunto bruto de los créditos y débitos en la balanza de pago. Es decir, no puede ser mayor al 5% de la suma de las exportaciones y las exportaciones del país. Y por último, tenemos la cuarta cuenta principal, que es la cuenta de reservas, que registra todo cambio en las reservas de un país, reservas que pueden ser reservas en oro o reservas líquidas, entre otros. Esta balanza de pago tiene las siguientes aclaratorias. Uno es que en los cálculos se busca el equilibrio global en la balanza de pagos, es decir, no el equilibrio entre una cuenta y otra, sino el equilibrio de toda la balanza, por lo que un déficit en una cuenta será compensado por un superávit en otra. Pues si un país compra más de lo que vende, el dinero para ello sale de alguna parte. Es decir, básicamente se maneja como un ejercicio de contabilidad. Y la segunda aclaratoria es que la balanza de pagos no emite juicios de valor. Es decir, se basa exclusiva y objetivamente en las entradas o créditos o salidas débitos del dinero del país. Es decir, que la balanza de pago, las entradas de dinero al país se van a llamar créditos y las salidas se van a llamar débitos, sin importar si al fin y al cabo son un perjuicio o no para el país, solo tomando en cuenta si son entradas o salidas de dinero. Con esto en cuenta vamos con un ejercicio. A continuación se presentan los datos de una economía hipotética. Con dicha información, elabore la balanza de pagos correspondiente. No voy a leer todos los datos cada uno, sino que los vamos a ir viendo a medida que pasen las láminas. Luego de obtener la balanza de pagos, calcule y diga si la cuenta de errores y omisiones cumple con los requisitos del FMI. Entonces, primero que nada, aquí les muestro el formato que yo voy a utilizar para este problema. Como pueden ver, tiene cada cuenta dentro de la balanza de pagos y también cada una de sus subcuentas. Entonces, vamos con el primer dato que nos dan, que dice, la empresa extranjera ABC invierte $2.000 en una empresa ubicada en el país, que representa el 30% del capital accionario de la empresa, es decir, de la empresa ubicada en el país. Por ende, ya al ser una inversión de más del 10%, esta no puede ser considerada como de cartera, sino que es una inversión directa. Por ende, también al ser un ingreso al país, es decir, una entrada de dinero, esto se califica como un crédito. Luego nos dicen, el país recibe pagos de las aerolíneas nacionales por la venta de pasajes en el extranjero por valor de $3.000. Nuevamente, esto al ser una entrada de dinero se clasifica como un crédito, en este caso por motivo de vuelos internacionales o por venta de boletos aéreos en estos vuelos. Luego, dice, las aerolíneas extranjeras que funcionan en el país pagan por el uso del aeropuerto de Maiquetía, ya que son aerolíneas extranjeras y al fin y al cabo están pagando al país, es una entrada de dinero, en este caso por servicios aeroportuarios que ofrece nuestro país y por ende servicios de transporte que entran obviamente dentro de la subcuenta de transporte, a su vez dentro del saldo en servicios. Luego dice, se paga al Canal de Panamá por el uso del canal para transportar mercancía por valor de 1.350. En este caso se refiere a un servicio de transporte nuevamente. Se podría decir que es un servicio por vías de navegación, pero al fin y al cabo lo que importa es que es una salida de
dinero que tiene el país, porque lo paga a Panamá por, nuevamente, servicio de vías de navegación. Luego nos dice, el gobierno paga intereses de la deuda por 2.500. En este caso no se refiere a una inversión en sí que se haya realizado, sino intereses que vienen con una deuda que tiene el gobierno. Por ende, esto debe ir incluido en inversión directa, ya que, como lo dice aquí, no se refiere a la inversión en sí, sino a la renta por intereses que la misma genera. Luego dice, John Smith, asesor extranjero de PDVSA, recibe 1.530 por el pago de sus honorarios profesionales. Es decir, el gobierno le paga a un asesor por sus servicios empresariales. Por ende, esto entra como otros servicios dentro del mismo saldo en servicios que habíamos visto previamente. Luego nos indica, las reservas del país se presentan en $5.000, signo negativo. Esto es un punto muy importante porque ya que las reservas tienen signo negativo, como nos indican aquí, esto indica que hubo un aumento de activos de la reserva por parte del Banco Central. Es decir, esos activos que vimos previamente, que pueden ser activos en oro, activos en líquidos, entre otros, pero que forman parte de las reservas, están siendo aumentados. Sin embargo, cuando se paga por dichos activos, el dinero tiene una salida de dinero, o mejor dicho, perdón, el país tiene una salida de dinero. Por lo tanto, esto se refleja con signo negativo dentro de la cuenta de reservas. Luego dicen, el país exporta bienes por valor de $1.200.000. Ahora, como parte de la balanza comercial dentro del saldo en bienes, la exportación de bienes representa una entrada de dinero para el país. Es decir, es una contrapartida. El país exporta bienes y a cambio recibe dinero por dichas exportaciones. Luego indica que la ONG extranjera, Perritos Sin Fronteras, envía una donación al país por $1.200. Ahora, a diferencia del punto anterior, una donación no posee contrapartida. Por ende, en este caso, por parte del país propio, quien es que la recibe, no existe una contrapartida hacia el país extranjero o hacia la ONG extranjera que dio la donación. Por ende, esto entraría, como podemos ver aquí, dentro de transferencias corrientes en la misma cuenta corriente. Luego indica que el presidente sale del país en viaje diplomático de 2 días y tiene el gasto de $10.000. Esto, nuevamente, es un servicio de viajes, se califica como un servicio de viajes, por ende, se indica dentro de la cuenta corriente, subcuenta saldo en servicios y a su vez en viajes. Es decir, es un gasto en el que incurre el sector público, esta vez representado por el presidente. Luego dice que las importaciones ascienden a $1.103.000. Nuevamente, como vimos en las exportaciones, esto forma parte de la balanza comercial. Es decir, la importación de bienes es una contrapartida, solo que ahora es al revés. El país recibe bienes y a cambio da dinero. Por ende, es una salida de dinero para el país, como lo podemos ver aquí en débitos. Luego dice, el país recibe ayuda humanitaria del extranjero por parte de la Cruz Roja con un valor de 9.200. Aquí sucede algo muy similar a la donación de Perritos Sin Fronteras, porque ya que la ayuda humanitaria no posee contrapartida, sino que se puede ver simplemente como una donación, esto al fin y al cabo es una entrada de dinero al país, por lo que se ingresa o se registra dentro de la cuenta corriente en las transferencias corrientes respectivamente. Luego indican que el país, es decir, el país en cuestión, el país propio, recibe préstamo por valor de $80.000 de parte de un país asiático. En este caso, independientemente de si es un préstamo a corto plazo o a largo plazo, esto se califica como otra inversión, ya que es una deuda que se obtiene con el país que realizó el préstamo, pero al fin y al cabo es una entrada de dinero. Aquí entra lo que habíamos mencionado antes de que la balanza de pagos no emite juicios de valor, porque como dije, a pesar de que esto es una deuda que se contrae con el otro país, esto es una entrada de dinero para nuestro país. Luego dice, el país vecino tuvo un terremoto que originó daños considerables, por lo que el gobierno decide condonarle la deuda que asciende a 1.600. En este caso, la condonación de deuda entra dentro de la cuenta capital, que a su vez va dentro de la cuenta capital y financiera. Por ende, la condonación de deuda representa una transferencia de capital que, en este caso, el país propio está perdiendo en favor del país vecino, que fue el que tuvo el terremoto. Y luego dice, el gobierno paga a la empresa nacional USA NAC 35.000 bolívares, lo que equivale a $50, por asesoría prestada al presidente del país. La empresa está realizando un servicio empresarial al presidente del país propio y se le está pagando por ello.
lo que se puede ver simplemente como un servicio empresarial. Por ende, esto entraría dentro de otros servicios, como lo podemos ver aquí, dentro de la misma cuenta o la misma cuenta corriente, mejor dicho. Ahora, cabe destacar una nota importante, que es que la balanza de pagos está expresada en dólares, por lo que se debe colocar el equivalente de la moneda nacional en dólares al momento de registro. Como pueden ver aquí, nos dieron 35.000 bolívares, pero lo que realmente importa es cuánto equivale eso en dólares para colocarlo o registrarlo en la balanza de pagos. Por último, ya que tenemos las transacciones realizadas durante todo este tiempo, hay que proceder de la siguiente manera, tomando en cuenta de que los créditos se suman y los débitos se restan. Es decir, yo no coloqué los signos, pero tienen que tomar en cuenta de que las transacciones que aparecen en créditos se suman y las transacciones que aparecen en débitos se restan. Por ende, el primer paso para hacer todo esto es que se deben calcular los registros totales de las subcuentas en verde. Es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo la subcuenta verde en transporte, que es simplemente un color referencial para que ustedes puedan ver esto, no es un color oficial, primero tienen que sumar los créditos de esto, es decir, la venta de pasajes, el pago de servicios del aeropuerto y restarle el pago por los servicios de vías de navegación al Canal de Panamá. Se suman estos dos, se restan los débitos y el total de esta cuenta en transporte da $3.440. Eso se repite, o ese mismo paso se repite con todas las cuentas siguientes, y luego se procede a calcular los registros totales de las subcuentas en amarillo, es decir, las subcuentas que van debajo de las cuentas principales. Volviendo al saldo en servicios, si tenemos la subcuenta verde en transporte, la subcuenta verde en viajes, que dio menos 10.000, y la subcuenta verde de otros servicios, que dio menos 1.580, básicamente se suman esas tres y el saldo en servicios termina dando negativo con un monto de $8.130. Y por último, cuando se tengan cada una de esas subcuentas en amarillo, se proceden a calcular las cuentas principales, que por efectos referenciales las puse en color naranja, como lo pueden ver. Es decir, que una vez que, por ejemplo, tengo el saldo en renta, como lo pueden ver, el saldo en servicios y el saldo en bienes, se procede a sumar todo ese monto y da un total de la cuenta corriente de $96.770. Ahora, con esto en cuenta, la subcuenta de saldo en bienes, servicios y renta no es parte de la balanza de pagos como tal. Es únicamente referenciar para calcular la cuenta corriente y la de errores y omisiones. Es decir, esta cuenta que ven por aquí, que da igual a 86.370, es netamente referencial. Pero igual es bueno que la coloquen aquí porque, como pueden ver, irá para calcular los errores y omisiones más abajo. Y hablando de cuenta de errores y omisiones, esta la vamos a calcular de esta manera. Al calcular las cuentas principales, la cuenta de errores o omisiones se hace de la siguiente manera. Primero se suman los montos de la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera, es decir, los dos principales que vimos por acá. Luego, el monto de saldo en bienes, servicios y renta, el que les mencioné previamente, debe ser igual al monto en reservas, pero con signo contrario. Lo que implica, en el caso de este ejercicio, que de todas las transacciones realizadas, el país tuvo un superávit de 5.000, con lo que se compraron reservas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como pueden ver, primero tenemos un monto en la cuenta corriente y en la cuenta capital y financiera. Luego de eso, como vimos en el ejercicio, tenemos unas reservas equivalentes a 5.000, pero con signo negativo. Y luego, al sumar estas dos cuentas, la cuenta capital y financiera y la cuenta corriente, nos da 172.170. ¿Qué se puede determinar con esto? Que podemos usar la siguiente fórmula para calcular el saldo en bienes, servicios y renta, que sería de la siguiente manera, sumando estas dos, como lo mencioné, y restándole los errores y omisiones. Por ende, lo que de aquí debe ser igual a las reservas, pero en signo contrario, como se había visto. ¿Esto qué implica? Que de todas las transacciones que realizó el país, es decir, durante toda la balanza de pagos, se obtuvo un superávit de $5.000. Con este superávit se compraron reservas. Por ende, como lo mencioné, esto es una salida del dinero para el país, pero se obtienen reservas a cambio de eso. Entonces, para calcular si la cuenta de errores y omisiones cumple con el criterio del Fondo Monetario Internacional, o el FMI, se realiza con la fórmula siguiente. El criterio del FMI o del Fondo Monetario Internacional, que esto es simplemente, nuevamente para referencia, no es una fórmula oficial, como pueden ver aquí, se realiza de la siguiente manera, sumando las exportaciones más las importaciones del país,
por el 5% que habían dicho previamente, que trasladado a decimales puede escribirse como 0,05. Entonces, aplicando la fórmula al ejercicio planteado, las exportaciones eran 1.200.000, que se suman con las importaciones, que eran 1.103.000, y multiplicadas por 0,05 dan igual a 115.150. Por ende, se obtiene o se toma como referencia la cuenta de errores y omisiones que dio 172.170, como pueden ver aquí, y como podemos ver, esto es mayor a el criterio del FMI que nos dio aquí. Es decir, que la cuenta de errores y omisiones para este ejercicio no cumple con dicho criterio. Con esto en cuenta, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su asistencia.